El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Este jueves 17 de junio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunos titulares antes de entrar con el análisis a fondo del tema que vamos a debatir la mañana de hoy. La organización Amnistía Internacional, en una carta pública, pidió al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional tomar una decisión rápida sobre Venezuela, y es interesante lo que dice la secretaria general de esta organización, Agnes Calamar, en el documento, porque ella dice: esperábamos una decisión de su oficina que concluyera su examen preliminar antes de hoy, ayer miércoles, porque, claro, haciendo referencia seguramente a lo que dijo la anterior fiscal, le instamos a que tome rápidamente una decisión y no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable. Habrá que ver qué ocurre con esto. Conversábamos ayer con el doctor Omar Moratosta, quien lleva algunas de las causas que figuran en el examen preliminar, y él, se mostraba al menos, o expresaba su absoluta confianza de que efectivamente esto va a avanzar en la Corte Penal Internacional. De momento sigue la situación tensa en Apure. De hecho, Fundarredes, Javier Tarazona, director de esta organización no gubernamental, alertó que las FARC amenaza a los ciudadanos con desatar un nuevo conflicto armado en esta región del país. Y ya esto lo hemos hablado en varias oportunidades, del reconocimiento político que se le dio a la guerrilla en nuestro país, estos lodos. El control de buena parte del territorio venezolano, lamentablemente, una situación que habrá que resolver en algún momento. Si queremos un país próspero. Sobre este tema, Fede Cámaras publicó los resultados de una encuesta sobre el acceso a combustible. 89% de las empresas venezolanas sufren escasez, y esto tiene un impacto. De esto y más vamos a hablar ampliamente. Ya me dirá mi equipo si tenemos al primer invitado vía telefónica. Perfecto. Me dice que no ha sido posible. En todo caso, les comento el fondo de la información de esta encuesta, a la cual le meteremos el ojo la mañana de hoy, del Observatorio Digital de Productividad de Fede Cámaras. 89,4% de las empresas vinculadas a los servicios, construcción, alimentos y otras áreas en Venezuela, prácticamente todas, esto lo agregamos nosotros, tienen problemas para adquirir combustible, según una encuesta difundida por el Observatorio Digital de Productividad de esta patronal. El más reciente estudio sobre el impacto de la cadena de suministros de la escasez de diésel y gasolina en Venezuela, realizado durante el primer trimestre de 2021 por este observatorio, refleja que 89,4% de las empresas encuestadas aseguró tener problemas para adquirir el combustible, con el impacto que esto tiene. Ayer conversábamos con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, y ella nos explicaba que prácticamente la escasez de combustible y gasoil impacta a toda la cadena productiva, y especialmente el sector alimentos. Tenemos ya vía Zoom al profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la radio audiencia. Un gusto conversar con usted, como siempre. Varios temas, profesor, y yo iniciaría con esta encuesta. El impacto que ha tenido la escasez de combustible y específicamente de gasoil en nuestra economía. El 90% de las empresas encuestadas por el Observatorio Digital de Productividad de Fede Cámaras aseguran que han tenido problemas para adquirir gasolina en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, el tema del combustible, particularmente del gasoil,
refleja una realidad incuestionable en la República, inocultable en la República. De las 6 refinerías, solamente Cardón está produciendo entre 40.000 y 50.000 barriles de combustible. El full oil o el diésel se tiene que importar, con la consecuencia directa que esto conlleva en términos de la consecución de este combustible indispensable para el transporte de carga. En un país que tiene, por primera vez en su historia reciente, en sus últimos 60 años, adolece de un plan de siembras claros, de un plan de cosecha y de producción, de distribución de alimentos para las ciudades. Esto impacta evidentemente la posibilidad de contar con el alimento en los centros urbanos de la República. Vemos como la escasez concomitante del combustible en Venezuela cada vez es mayor. El señor Maduro el día de ayer en cadena nacional reconocía que Venezuela no había producido no había vendido en 14 meses una gota de petróleo, con lo cual pues todas las estimaciones de petróleos de Venezuela manifestadas a través de la voz de Tarek El Aizami, que hablaba de un proceso de recuperación de 1.500.000 barriles de petróleo, no son más que una promesa absolutamente insostenible, por demás demagógica, populista, puesto que el Estado no puede incrementar una producción que está por debajo de los 400.000 barriles de petróleo a través de los IPP, que son los índices promedios de producción, que históricamente no han supuesto un incremento tan elevado o un aumento de producción tan elevada para llevar la producción de 400.000 barriles a 1.500.000 barriles de petróleo. Eso tan solo se logró en la década de los 70, particularmente en el bienio 71-72, previo a la nacionalización, y durante el efecto posterior al conflicto petrolero o al overshooting petrolero del 2003. De resto, me imagino que el ministro de Energía y Petróleo, quien es de profesión licenciado en ciencias forenses, no debe de conocer ni siquiera un folleto elemental de cómo es la calidad, el funcionamiento y la operatividad de la industria petrolera venezolana, que es el 96% del tamaño de capacidad de generación de ingresos de nuestra economía, con lo cual pues Venezuela dejó de ser un país petrolero, sencillamente es un país que tiene una referencia en capacidad de extracción y de producción de petróleo, pero que no lo puede ni producir ni extraer. Y esto hay que aclararlo a la radioaudiencia, que es una situación que es anterior o ex ante al marco de sanciones al cual el Ejecutivo hace mención para justificar este proceso absoluto de abandono de las 6 principales refinerías de la República. Venezuela no tiene capacidad de autoabastecer al mercado. La producción de Venezuela era de 500.000 barriles de gasolina diaria, y eso se contrajo a menos de 40.000 barriles de combustible diario solamente producidos por Punta Cardón. El resto de las refinerías están absolutamente paralizadas. Las tecnologías de nuestras refinerías, que son Mobil y Exxon, han sido entregadas a técnicos iraníes, a técnicos chinos y a técnicos rusos que desconocen el proceso de estos manejos tecnológicos, y Petróleos de Venezuela está entrando en un proceso de apertura en materia petrolera, que no es más que una privatización soterrada para obtener desesperadamente 77.000 millones de dólares frescos para la industria petrolera, de un conjunto de inversores extranjeros, públicos y privados, que no tienen el proceso de seguridad jurídica para intervenir en un país que está al borde de la aprobación de una cosa que se llama ley de comunas o ley de estado comunal,
zonas de regímenes especiales para la producción económica, que lejos de inyectar o insuflar confianza a la economía, presuponen un proceso abierto de pérdida de las escasísimas libertades económicas que tiene Venezuela. El impacto de la crisis... Y perdón que lo interrumpa, lo que nos llama por eso la atención es que según un mapa de esta encuesta de Fede Cámaras, las zonas más afectadas por la escasez de diésel son los estados petroleros. Nos referimos al Zulia, Falcón, Monagas, también aparece Lara, Carabobo, Caracas, Nueva Esparta, Bolívar, Mérida. Yo le pediría un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Bueno, las zonas petroleras, Petropiar, Petroboscán, en el Zulia, están paralizadas y eso es un secreto a voces. Esa paralización de las zonas en donde están localizadas las unidades de producción o las refinerías de la República inciden directamente en la capacidad de distribución y nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el centro de la República, en los estados centrales, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, se incrementa la presencia de colas, se incrementa la presencia de filas para el suministro de combustible, para el suministro de gas, que era una alternativa técnicamente gratuita ante el aumento espantoso, impronunciable del precio del combustible. Venezuela paga un combustible mucho más caro que el que se expende en los Estados Unidos, en la Florida, y un combustible de muy mala calidad, un combustible que muchas veces está mezclado con otros componentes como gasoil, como agua, como tierra, un combustible que nos ha costado que el parque automotor de la República, tanto público como privado, se paralice. Las fallas en los vehículos son impresionantes y esto solamente obedece a una política del régimen de Nicolás Maduro y de su equipo económico por importar lo que antes Venezuela producía. Es decir, el chavismo es tan malo como modelo económico que va en contra, María Alejandra y la audiencia, de preceptos básicos del comercio internacional, de las ventajas comparativas ricardianas, que en la década de los clásicos, en el siglo XVIII, se establecían como la base del comercio internacional. Venezuela es un país productor de petróleo, no tiene justificación para tener escasez en petróleo y para pagar el combustible y sus derivados a precios internacionales, porque se sobreentiende que hay abundancia en el factor y el recurso debe ser mucho más barato en su producción para sus connacionales que para el resto del mundo. Pero el chavismo logró destruir Petróleos de Venezuela. El chavismo logró destruir la vocación económica de la República, y más allá de la vocación económica, el impacto lo estamos midiendo en inflación. Ya vimos como en el mes de mayo el Banco Central de Venezuela publicó un dato de inflación de 28,5% de inflación intermensual, superior al dato de la Asamblea Nacional, un dato que sigue colocando una inflación por encima de 2.700 puntos, de 280 puntos acumulados, una problemática gravísima desde el punto de vista de la transabilidad o la transacción para el pago de combustible, porque en Venezuela no se paga el combustible con la criptomoneda Petro, que es tan cacareada y tan publicitada, sino que se paga en divisas, muchas veces la gente perdiendo la capacidad de obtener el vuelto en estaciones de servicio donde los bomberos manejan ingentes cantidades de dólares en manos del pueblo, aquí en manos de la colectividad. Aquí hay que recordar que en 1989 se subieron 25 centavos de bolívar al precio de la gasolina y se registraron los disturbios callejeros más importantes de la historia contemporánea reciente de la República, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro nos somete a un proceso de dolarización de la gasolina frente a un país donde el 56% de la República no tiene acceso constante a mecanismos de pago, donde las estaciones de servicio, muchas de ellas han sido
expoliadas y expropiadas, no tienen la tecnología tampoco para favorecer los pagos a través de plataformas como Zelle o a través de plataformas como PayPal o a través de plataformas de transferencias de la banca o de uso de mecanismos digitales, que la digitalización también es otra gran tarea pendiente y otra mentira, otra demagogia del gobierno de Nicolás Maduro, y los venezolanos pues seguimos a la condición propuesta por el filósofo Karl Jasper de estar en un estado límite en donde la gente tiene que apelar a las exiguas reservas que le quedan en divisas convertibles o en divisas en físico, a perder entre 5 o 10 dólares, que es lo que se pierde para poder tanquear el vehículo, y sobre todo el coste de la productividad, que el régimen de Nicolás Maduro y su equipo económico no han analizado el impacto que presupone perder entre 6 y 12 horas de la vida de una persona y de la productividad de una persona en una cola en donde medran condiciones de corrupción, donde medran condiciones abiertas de arbitraje, donde los cuerpos de seguridad, en lugar de garantizar orden, promueven entropía, y donde hay una gran pesca o caza de renta para la colocación de puestos preferenciales de algunas personas que pagan, o de muchas personas que pagan los cupos y evidentemente están asociadas con el gobierno. Yo me pregunto si el equipo de Nicolás Maduro hace esas colas. Profesor, perdone que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Uno de los datos que destaca este estudio de Fede Cámaras es que según FEDENAG y FEDEAGRO, ellos estiman que los requerimientos de combustible para la producción, transporte e industrias es de 18.000 barriles diarios. La pregunta que yo le haría es, ¿cómo es posible que nuestro país petrolero, miembro de la OPEP, no pueda cubrir esas necesidades? Es decir, tomando en consideración lo que fue la producción petrolera en algún momento de nuestro país. Le ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos hoy acerca del fondo, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que no está resuelta en lo absoluto. Y así lo refleja este estudio, esta encuesta del Observatorio Digital de la Productividad de Fede Cámaras, publicado recientemente, el miércoles para ser exacta. Allí advierten que el 89% de las empresas venezolanas sufren escasez de combustible o sufren por esta situación. Y hay varios datos a destacar. Dejábamos uno en el aire antes de hacer la pausa. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, economista, que donde advierte que el requerimiento mínimo para la producción, transporte e industrias
está alrededor de 18.000 barriles diarios, profesor, y esto según gremios como Fedenaga o Fedeagro. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo Venezuela, país productor de petróleo, miembro con las reservas más grandes supuestamente de crudo del mundo, no cubre hoy estos requerimientos más allá de lo evidente? Lo escuchamos, profesor. Adelante. Las reservas probadas de petróleo de Venezuela son de 358.000 millones de barriles de petróleo bajo el subsuelo. Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo en 1998. Con Hugo Chávez, Venezuela llegó a producir 1,5 millones de barriles de petróleo después de la crisis petrolera producida por Hugo Chávez a los fines y medios de poder expoliar, expropiar, purgar petróleos de Venezuela y tomar los recursos de petróleo de Venezuela. Venezuela durante la gestión de Hugo Chávez y antes del 2017 recibió $1 billón de ingresos en materia petrolera. Venezuela en la actualidad no es capaz sino de producir menos de 18.000 barriles de combustible para el mercado interno, absolutamente insuficiente. Repito, de las 6 refinerías, solo Punta Cardón está funcionando de manera espasmódica y produce entre 40 y 50.000 barriles de petróleo para abastecer a todo el mercado interno de manera, repito, espasmódica. La producción de petróleo de Venezuela se había estabilizado en abril a 700.000 barriles de petróleo luego de que extrajeran o trasegaran parte de lo que estaba en la plataforma flotante Navarima a punto de colapsar frente a las costas del estado Sucre. Esa eventualidad fue inmediatamente corregida por una contracción a 569.000 barriles de petróleo generados por petróleo de Venezuela. De hecho, frente al anuncio de la OPEP del aumento del barril de petróleo a $70 por barril, Venezuela no va a poder beneficiarse porque sencillamente no produce, María Alejandra, y no produce porque aquí no se ha reinvertido $1 de lo percibido por Petróleos de Venezuela para reajustar, reparar y acondicionar la red de combustibles. El chavismo no exhibe absolutamente nada. Las políticas públicas del chavismo en medio de esta crisis se resumieron el día de ayer de manera semiológica y simbólica con el cambio de nombre de la autopista Francisco Fajardo en la ciudad capital de Caracas por la de Gran Cacique y Guaycaipuro. Mientras no hay un plan sólido de vacunación, mientras la gente se sigue contagiando en las colas de las estaciones de servicio, mientras no se produce combustible, mientras hay una crisis alimentaria que vamos a pagar en términos de hambruna, porque ese estudio de Fedecámara y de Fedenaga así lo manifiesta, y un país que por primera vez en 60 años no tiene un plan de siembra, por Dios, o sea, más allá de los anuncios que hace Nicolás Maduro en unas cadenas absolutamente irreales, escindidas de la realidad, que parece que están dictadas por Orwell en 1984, utilizando una neolengua para la dominación y una falsificación prosecutiva de una crisis que es producida por un gobierno que es incapaz de proteger a sus ciudadanos. Venezuela dejó de ser un país petrolero, lo repito, Venezuela es que ya ni siquiera tiene intereses petroleros. Es más, la OPEP no toma en cuenta los recortes de la producción venezolana, porque los recortes de la producción venezolana nos han llevado a las realidades de 1940. En términos de la obra de Miguel Enrique Otero Silva, Venezuela es un país lleno de casas muertas y como una empresa como Petróleos de Venezuela reducida a una oficina número 1 que se encarga de medianamente producir este combustible para no lograr abastecer al mercado, pero sí de seguir
vendiendo combustible a empresas y a aliados desconocidos, la mayoría de ellos asiáticos, y seguir cumpliendo con las cuotas de Petrocaribe, importando a precios preferenciales combustible a la isla de Cuba para que exista combustible en Cuba en detrimento de el desastre que presupone para los venezolanos poder abastecer sus vehículos. Para los venezolanos es una realidad, y así lo manifestaba yo en uno de mis últimos artículos, escuchar cómo nuestros vehículos tienen que prender 3 y 4 veces o en 3 o 4 intentos para lograr encender, y luego sonar como unas hojalatas andantes, producto de la pésima calidad del combustible que es importado desde la teocracia iraní de Teherán para venderse a precios internacionales en todas las estaciones de servicio de la República. Profesor Carlos Yáñez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, clarísimo como siempre. Mencionaba el profesor lo que puede ocurrir en materia de alimentos. Tenemos a Aquiles Hawkins, expresidente de FEDEAGRO, vía telefónica. Gracias por atendernos, buenos días. Me dicen que se cayó la llamada, entonces vamos a la pausa. Profesor, una vez más, gracias. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Decía el profesor Carlos Yáñez, efectivamente, que el Banco Central de Venezuela reportó el índice de inflación de mayo, que se ubicó en 28,5%, incluso superior al que había ofrecido la Asamblea Nacional electa en 2015, el Observatorio de Finanzas. La acumulada llegó a 264,8%, la anual a 2.719,5%, y según nos han explicado, todavía seguimos en hiperinflación. De hecho, en los datos, es posible ver en los datos que publica el Banco Central en su página web. En diciembre, la inflación en nuestro país se ubicó en 77,5%. Esto ya no ocurre prácticamente en ninguna parte del mundo, esto lo decimos nosotros. Y tendría que transcurrir un año
con un índice de precios por debajo del 50% para hablar de la salida de la hiperinflación en nuestro país. De momento, bueno, esos son los datos que ofrecían el Banco Central de Venezuela sobre lo que está ocurriendo en materia de inflación. Más de 2.000%, casi 3.000% de inflación anualizada. El tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como lo denominó el propio Nicolás Maduro, que publica el Banco Central, ayer superaba los 3.100.000 bolívares. Saquen ustedes la cuenta en cuánto ha quedado el salario mínimo en nuestro país en los últimos días, que se anunció como una gran cosa con bombos y platillos el pasado 1 de mayo, se ubicó en 7 millones, ustedes recuerdan, de bolívares, es decir, que ahora mismo el sueldo mínimo y las pensiones están solo por encima de $2 mensuales. Vamos a hacer una breve pausa. A regreso venimos con más. Me dicen que, caramba, vamos a ver, nos queda muy poquito tiempo. Aquiles Hopkins nos acompaña. Nos hubiera gustado, y lo combino a recibir nuestra llamada más adelante, escuchar con mayor, digamos, tiempo lo que tiene que decir sobre el tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, expresidente de FEDEAGRO, sobre la escasez de combustible, el impacto que esto va a tener en materia de alimentos. Bienvenido, lo escuchamos. Para Alejandro, buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, como hemos reiterado, la crisis del combustible está teniendo un severo golpe sobre la producción nacional de alimentos, no solamente en el campo venezolano, sino también a nivel de la agroindustria, quien ha tenido que mermar su transformación, la capacidad transformadora por la escasez del combustible. Y esto probablemente en este momento todavía no es totalmente palpable, pero lo que ya hoy en día no se está sembrando, probablemente ustedes habrán visto en las redes sociales o medios de comunicación, como en el estado Portuguesa, que es el granero de Venezuela, hablaban de que para esta fecha debía estar sembrado el 90% del maíz que se utiliza para la arepa del venezolano, y no llegamos ni siquiera al 30% de la estimación de siembra. Esto va a tener un efecto, pero es importante destacar que el efecto no es solamente en términos de la disponibilidad de alimentos para los venezolanos, porque también podríamos pensar, bueno, lo que no se produce en Venezuela se puede importar. Al final, quien está importando es el sector privado, ya no es el Estado que hace unos años monopolizó la importación absoluta de todo. Y eso es cierto, pero no podemos olvidar que el sistema agroalimentario venezolano es responsable de 1 de cada 3 empleos en la economía del país. No podemos olvidar que hay 17 estados de Venezuela que su primera actividad económica, su primera fuerza empleadora es el sistema agroalimentario venezolano. Entonces, más allá de la disponibilidad de alimentos para todos los venezolanos, está el empleo en esos 17 estados del país. Si ese empleo merma, si crece el desempleo, la calidad del empleo, ¿con qué se van a alimentar esos venezolanos en esos 17 estados y en toda la ruralidad del país? Quizás este sea el efecto más negativo, el efecto más pesado sobre la población de Venezuela. ¿Cómo va mermando el empleo y la calidad del empleo en las zonas rurales del país, en esos 17 estados del país, gracias a la caída de la producción nacional, entre otras cosas generada por la escasez de combustible? Les Hopkins, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos estos minutos. Seguramente en el futuro lo llamaremos, me gustaría conversar con mayor amplitud, insistimos, sobre este tema. Y simplemente destacar, a propósito de lo que él decía, que recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo advertían sobre lo que está ocurriendo en materia de empleo en el mundo producto de la pandemia. A esto hay que sumar la situación tan peculiar, particular, que atraviesa, o la crisis tan peculiar que atraviesa nuestro país, con las consecuencias que esto tiene. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.